Bueno, bien, esto último más que nada es como conclusión, ¿sí? Un poquito yo lo que expuse en las conclusiones es el resumen de todo lo que fui, o parte más bien de lo que fui trabajando y contando un poco también, tratando de contar en estos dos encuentros. Como les había dicho al principio, un poco el objetivo esencial era llamar la atención o volcar la atención sobre un grupo sobre una parte del patrimonio que está en nuestros museos, que ha estado olvidado por mucho tiempo, al que se le ha dedicado muy poca atención, y por ende del cual, más allá del trabajo antes comentado por Corti, la verdad que poco se sabía, ¿sí? Entonces mi objetivo principal fue aportar un poquito, en lo posible, de luz con respecto a estas obras en particular, y en lo posible también, como les decía, en algunos casos hacer una mínima y humilde contribución a algunas cuestiones referidas a la tipología en general. Como les decía antes de cortar, hay algunos obstáculos para aquellos que trabajamos con objetos. En principio, bueno, yo, si bien trabajé con objetos que estaban en colecciones públicas, lo cual ya es una garantía de accesibilidad, porque si está en una colección pública, nos pertenece a todos, todos tenemos derecho de poder estudiar esos objetos, siempre hay también restricciones y dificultades, obviamente, y limitaciones. Entonces, cuando uno trabaja, lamentablemente, con cosas que están en el dominio público, en colecciones públicas, tiene que estar también supeditado a la buena voluntad de los trabajadores de los museos para poder ver las obras, eso en primer lugar, ¿no? La verdad que la gente de los museos en general siempre tuvo muy buena onda, muy buena onda. Y es un tema estudiar estas cosas, primero porque algunas esculturas están en exhibición, están expuestas. Eso quiere decir que no se pueden mover. Si ahí hay restricciones en cuanto a que, por ejemplo, a mí me ha pasado que tuve muchas limitaciones para fotografiar y registrar, no registrar, digamos, fotográficamente, ciertas perspectivas de las imágenes. Y eso, o sea, hay cosas que yo lamento muchísimo, como el resultado de algunas fotografías que tuve que publicar porque no me quedaban otra, pero que son realmente horribles y espantosas, simplemente porque la imagen estaba puesta en un lugar en la que era muy difícil acceder. Entonces, obviamente, hay cuestiones de accesibilidad de las obras que son muy difíciles a veces de salvar. En el caso de las obras exhibidas, después está el caso de las obras que estaban en depósito. ¿No? Las obras que están en depósito, ahí también es otro tema, porque ya uno tiene que contar, ¿no?, con la buena disposición de la gente del museo, que tiene que ir al depósito, encontrarte la obra, sacarla, ¿no?, desenvolverla, manipularla, bueno, con mucho cuidado, etcétera, etcétera. Y vos tenés que aprovechar ese encuentro, posiblemente un encuentro que tengas con la obra, para sacarle todo el jugo posible, porque difícilmente puedas tener una segunda oportunidad. Entonces, bueno, creo que son muy pocos de ustedes los que trabajan con objetos, pero los que trabajamos con obras nos encontramos con esas dificultades, ¿no? A mí me ha pasado, hablando de esto que les decía antes, del catálogo, que era mi intención continuar, me ha pasado, por ejemplo, de ir a buscar obra en un museo que estaba en depósito, ¿no? Entonces la gente, me pasó por ejemplo en el Museo de Arte Decorativo, que tengo que decir que la gente del Museo de Arte Decorativo, súper buena onda, realmente siempre me ha atendido 10 puntos, pero claro, de pronto yo pedía ver una cosa, y me llevan a un cuarto atiborrado de cosas hasta el techo, y lo que yo quería ver estaba ahí en un rincón sepultado por una montaña de cosas, y andá a sacarlo de ahí, imposible, ¿no? Me levantaban el trapito con el que estaba
protegido, entre comillas, y yo tratando de fotografiar lo que podía. Bueno, obviamente que esas fotos son impublicables, ¿no? Entonces, una de las dificultades con las que uno se encuentra cuando trabaja con este tipo de cuestión es justamente acceder al objeto, que es algo básico, pero es así, es complicado, ¿sí? Y después poder armarse de toda este banco de imágenes que yo le comentaba antes, que es un elemento esencial para poder establecer, por ejemplo, esto que les decía, ¿no? Las familias estilísticas, a partir de qué trabaja uno. O sea, yo no voy a ir a ver in situ cada una de las obras que van a conformar esa familia estilística. Yo tengo que tener un buen banco de imágenes que me permita empezar a hacer una primera, establecer las primeras relaciones. Y bueno, ahí también uno se encuentra con la dificultad del acceso, de acceder a ciertas imágenes, de acceder a fotografías de buena calidad, de acceder a fotografías de las perspectivas que uno necesita acceder. Yo me manejé, por suerte, nosotros vivimos en un mundo completamente digitalizado y ahora hay muchísima información y muchísimos recursos digitales, pero yo me imagino hacer este trabajo, no sé, ¿cuánto? Hace 50 años, o sea, y anda a hacerlo, qué sé yo, realmente la tecnología me ha brindado muchas posibilidades, pero nunca son del todo suficientes, uno siempre se encuentra con limitaciones. Y la cuestión bibliográfica, ¿no? Yo otra de las cosas que le comentaba es que para seguir ciertas líneas, digamos, de investigación, tuve que basarme, obviamente, en el trabajo de gente que ha hecho estudios muy específicos sobre algunas cuestiones que me interesaban, y para eso tuve que armarme de una biblioteca que si yo tuviese que hacer lo mismo hoy en día, por ejemplo, me sería imposible hacerlo, ¿no? Porque me he comprado una cantidad de libros en el exterior que realmente si lo tuviese que hacer ahora no podría. Así que sinceramente no podría hacerlo. Pero bueno, esas son algunas de las complicaciones que se me han presentado, principalmente, que tienen que ver, por un lado, la cuestión bibliográfica las compartimos todos, pero por otro, el tema de trabajar con los objetos, bueno, es algo específico a nuestra disciplina, a mi disciplina de historia del arte, pero bueno, son cosas, sobre todo estando en esta parte del mundo, uno tiene que ir aprendiendo a ir salvando de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, no sé si quieren ustedes compartir alguna pregunta o hacer algún comentario, alguna cuestión que quieran compartir. Mira, yo tengo una duda, pregunta, comentario. Es algo que hace años que quiero saber, que tener una idea. Yo no sé si vos conocés la obra del maestro Weiss Stoss. Sí. El alemán, sí. Polaco, todos se lo disputan. Los polacos dicen que es polaco, los alemanes que es alemán. ¿Hay bibliografía? Sí. ¿Se lo puede trabajar? Sí. Yo en este momento no la tengo presente en la cabeza como para decírtela en este momento. Pero no, claro, pero existe, es conocido. Yo trabajé con algunos autores que han estudiado, ahora no lo han estudiado específicamente a él, pero sí lugar y periodos aproximados. Claro. Sí, claro que hay, sí. Nuremberg particularmente y Cracovia. Es donde él trabajó básicamente. Sí, de hecho lo tengo citado en la tesis. Baxandall tiene un libro
sobre escultura alemana, sobre escultura medieval tardía, y hay otros que también tengo por ahí citados que ahora no me acuerdo el nombre, pero sí, claro que hay, sí. Ok. Eso es interesante. Una cosa, por ejemplo, que no les había comentado, que tiene que ver con el uso y el no uso de la policromía. Por ahí me hiciste acordar, ¿no? Porque justamente uno de los cambios que se empiezan a ver en las esculturas, incluso en esta pequeña selección que yo hice, es que hay imágenes que empiezan a presentarse con la madera desnuda, y se acuerdan lo que habíamos comentado en la clase pasada acerca de la importancia de los colores, de los pigmentos y demás. Y sin embargo, hay un determinado momento en donde empieza a usarse la madera desnuda. Eso es muy llamativo, ¿no? Y obedece a diferentes cuestiones. Porque por un lado, sí, efectivamente, empieza a asomarse un gusto por la madera cruda, pero muchas veces esa ausencia de policromía es puramente accidental. ¿Qué pasa? El agregar la policromía a una escultura era muy caro, era muy oneroso. Entonces, ¿qué se hacía? Muchas veces se encargaba la ejecución de la obra, se hacía el tallado de la obra, y se dejaba la policromía para una fase posterior. Y a veces nunca se hacía. No llegaban. Otras veces, claro, les quedaba sin pintar, y otras veces lo que sucede es que justamente la policromía es de una época posterior a la escultura, y parece que una cosa no coincide con la otra, que es un poco también lo que hablábamos la vez pasada de las anacronías, ¿se acuerdan? Javi Barbu. Tiene sentido con algunas cosas que vi que me parecía que tenían demasiado color. Bueno, miren. Claro, Qué interesante. Es que eso pasa con los retablos, pasa con las esculturas. Particularmente los retablos. Exactamente. Sí. Por ejemplo, la imagen gótica, esta que había pertenecido a Di Tella, está bien, está muy saltada la pintura ahora, pero tiene restos de un estofado que no coincide con el momento de la ejecución de la imagen. Entonces es muy probable que ese estofado se haya realizado posteriormente al tallado de la imagen, a la ejecución de la imagen. Esas cosas pasan, por eso de pronto adentrarse en lo que es justamente la materialidad, el aspecto material de la obra, resulta muy enriquecedor, porque nos habla de esas cuestiones. O lo que ha pasado también muchas veces es que en el siglo XIX se impone un gusto por los materiales desnudos. Sí, eso lo vemos claramente en la escultura, ¿no? Que se impone la escultura en mármol, blanca. Bueno, con la madera pasa algo parecido, se impone el gusto por la madera desnuda. Entonces, ¿qué pasa? A muchas imágenes se les saca la policromía. Entonces, imágenes que hoy aparecen, imágenes medievales que hoy aparecen sin policromar, en realidad estuvieron pintadas una vez y muy posiblemente en el siglo XIX se les removió la pintura. Claro. Yo estuve pensando también en algunas obras de Baistos, sobre todo en Nuremberg. En Cracovia no, porque Cracovia quedó intacta, no la tocó ni una sola bomba. Pero Nuremberg es terrible, quedó hecha puré, está todo reconstruido. Sí. Entonces me preguntaba si esas policromías tan brillantes de este maestro, y todas en general en Nuremberg, si será a causa de que, bueno, fueron todas reconstruidas de una forma u otra, están reconstruidas, por eso tal vez es tan brillante la pintura. Puede ser. Sí, eso es lo que hablábamos también, ¿no? La vez pasada con respecto a la vida prolongada de estas imágenes, de estas esculturas, a las que a lo largo de su historia se las ha retocado, se las ha restaurado, ¿no? Es el tema de las restauraciones, también es un tema, ¿no? Porque bueno, ahora se siguen ciertos criterios de preservación y restauración de las esculturas, pero antes se pintaba, se repintaba y se hacían cosas sin respetar muchas veces lo que era el espíritu original de la escultura. Claro. Entonces, bueno, esas son las vicisitudes de las imágenes. Claro. Gracias. No, por favor.
¿Alguna cuestión que quieran, alguien más que quiera preguntar o comentar, o alguna duda o algo que haya quedado en general, o que quieran compartir? Hola María Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo tenía una duda Sí, con respecto a un artículo que hay en el campus, un artículo tuyo acerca de estas representaciones de la Virgen como trono de sabiduría. sí. eh, y me quedó la duda porque ahí dice que no debemos confundir, digamos, este tipo de representación iconográfica de María como trono de la sabiduría con respecto a la representación de trono de Salomón, o sea, María como trono de Salomón. Y quería saber cuál era la diferencia, porque ahí dice que no es lo mismo, pero no está especificado. ¿Sabes que no me acuerdo de ese comentario? ¿Sabes que no me acuerdo de eso? Tendría que volver a leerlo, sinceramente. Mira, trono de sabiduría es generalmente se hace en alusión a María como, digamos, una renovación, ¿no? De la idea de, en lugar de Salomón, el que viene a ocupar ahora, el trono es el niño. Entonces quizás me haya querido referir a eso, que es una regeneración, una renovación de una idea del Antiguo Testamento llevado hacia el Nuevo, que es lo mismo que, por ejemplo, cuando se habla de Jesús como nuevo Moisés, ¿sí? Que es esta conexión tipológica que se hace entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Puede ser que me haya querido referir a eso, pero sinceramente ahora sí, como de golpe, no tendría que volver a leerlo. Pero puede ser que vaya por este lado. Yo te preguntaba porque me pareció, o sea, me pareció como que entendí yo mal entonces, que era una representación, digamos, iconográfica diferente y por eso me había quedado la duda. Pero es No, más en cuanto al sentido alegórico, exacto. digamos. Sí, sí, Ok. sí. No, eso aseguro porque no hay representaciones del trono de Salomón. Eso es una cuestión del contenido de la interpretación teológica, justamente. Ok, pensé que era, claro, pensé que era algo más de la representación misma. No, 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 no. Y otra cosita que te quería preguntar, esto con respecto a los catálogos, Sí. si más o menos cuántas obras ya tendrán catalogadas que hay en Argentina, obras medievales, o sea, lo que ya va del catálogo. Uy, ¿sabes qué me mataste? Porque lo tengo dividido en secciones, ¿no? Escultura, pintura, objetos, armas, Claro, y pero es bastante, es muchísimo, no, la verdad que no me imaginé que hubiera tantas obras claro, medievales no en, es Buenos, que, en Argentina. ojo, no es que de cada categoría haya demasiado. Mira, no sé, te voy a tirar un número, pero no sé si llegarán a 100 objetos. Sin contar las monedas, ¿eh? Las monedas es un tema aparte, porque también dentro de la numismática, es otro campo, hay mucho medieval. Por ejemplo, el Museo de Arte Nacional, el Museo de Historia Nacional, tiene una colección muy importante de numismática, principalmente griega y romana, pero también tiene una colección importante de moneda medieval. Y eso ha sido catalogado recientemente. Yo eso, por eso no lo toqué, lo de numismática. Pero con respecto a otros objetos, bueno, más o menos una cifra que te tiro medio al voleo, pero más o menos para tener una referencia, sin contar tampoco tapices. Tapices no los incluí, bueno, porque también es un lío, muchos tapices están en depósito, y para sacar esos tapices primero convencer a la gente del museo que te saque el tapiz, que lo desenrolle, que lo despliegue, bueno, es todo un tema, así que es un terreno con el que no me quise meter todavía. Pero tenemos escultura, pintura, manuscritos, armas, documentos, ¿no? Muchas hojas, iluminaciones sueltas, cosas sueltas. Sí, más o Bueno, menos. pero es bastante, no me hubiera imaginado realmente que hubiera tanto Lo que, en Argentina. Pero lo que pasa es que mucho no está en exhibición, mucho está en depósito porque son justamente objetos que no se consideran de interés, digamos, con interés de exposición de alguna forma, ¿no? Hay muchos objetos que
no están en buen estado de conservación. O sea, a mí me pasó, ¿no?, de hacer el relevamiento de algunas esculturas, por ejemplo, que de pronto, bueno, claro, para uno que se dedica a eso son interesantes, esculturas, tallas en madera y demás, pero que están o deterioradas o están en un estado que el museo considera que no es apto para ser exhibido, entonces están guardadas. Y eso es una lástima también, ¿no? Porque, como decía recién, las condiciones en las que muchas veces se guardan las obras colabora a que se deterioren más todavía. Y hay mucho en depósito, por eso, por ahí de pronto uno no ve y no se da cuenta porque no está en exhibición, pero cuando empieza a investigar los inventarios de los museos, ahí uno se da cuenta que hay algunas cosas, sí. A mí me quedó una duda sobre el capítulo 2 de tu tesis. Sí. Sobre el tema de la vestimenta de las Madonas Auvernesas. Sí. Y el taller donde las tallaban. Sí. Hoy comentaste que son talleres monásticos. Sí. Porque me parece sumamente interesante lo que decís acerca de la vestimenta que adoptaban para el niño Jesús y para María, que era vestimenta prácticamente litúrgica sacerdotal. ¿O yo interpreté mal? No, no interpretaste mal. Es un tema en el que yo no me quiero meter mucho porque tiene un alto grado de conjetura, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro. Es lo más lindo. Sí, sí, obviamente. Es lo más lindo. Claro, porque ¿qué pasa? Estas vírgenes que tienen esta prenda tan atípica, que es como, les decía, una especie de poncho, una prenda como circular, se asemeja mucho a una casulla litúrgica, ¿sí? Las casullas que usan los sacerdotes. Y de hecho hay otra variedad de vírgenes, que no me acuerdo ahora si son de Cataluña o qué, que están con lo que parece ser un pallium, ¿sí? Y esas directamente, esa vestimenta se la ha asociado con vestimenta sacerdotal. Entonces sí, yo toco el tema y hablo acerca de la posibilidad de que esa prenda tan atípica pueda llegar a ser interpretada como una idea de asociar a la Virgen en un rol de sacerdote, presentando a Cristo como una víctima sacrificial. Pero bueno, como decía recién, está mucho dentro del terreno de interpretación, que es justamente lo que criticaba un poco al principio de la clase pasada cuando hablaba de Panofsky, ¿no? Que uno termina haciendo una sobreinterpretación de las cosas, pero sí, hay autores que han identificado la prenda que lleva la Virgen, en algunos casos, como una prenda sacerdotal. Otros que han identificado a Cristo, al niño Jesús, vestido con una prenda sacerdotal, bueno, acompañado por el gesto de la bendición y demás. Claro, sí, eso, el niño con estola me llamó la atención. Claro, exacto. Pensemos, bueno, que también estas imágenes tenían muchas capas de significado, ¿no? Muchas capas de sentido. Y esto es una característica también de la imagen medieval, ¿no? La pluralidad de significados. Claro. Entonces, vaya uno a saber. Yo me centré un poco más en lo que les comentaba hoy acerca de las prácticas populares, las prácticas piadosas, devocionales y demás. Pero en cuanto al contenido teológico que se pensaba sobre esas imágenes, podía tener capas y capas de interpretación, ¿no? Claro. Sí. Así que sí. Bueno, gracias. No, por favor. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, acotación, pregunta? Lo que sea. Bueno. Si no hay nada más, yo sé que para muchos de ustedes quizás no sé de cuánta utilidad realmente fue, porque si no se dedican a estudiar objetos, a estudiar obras de arte, entre comillas, por ahí no les es muy significativo. Pero bueno, por lo menos conocen lo que es también trabajar desde
otra disciplina, ¿no? Los que trabajamos con objetos, con nuestras ventajas y nuestras dificultades. Así que bueno, si no hay nada más, nos vamos a despedir hasta nuestro último encuentro, en donde ya vamos a estar las 3, y los que van a hablar van a ser ustedes, presentándonos sus trabajos, perdón. Yo les dejé en el campus otros textos, que no los hablé hoy, no los comenté hoy, pero si a alguien le interesa hacer algún trabajo relacionado con arte, con este tema, bueno, les puede servir, o desde la perspectiva de la materialidad, ¿sí? Que son trabajos, por un lado le dejé la tesis esta que le comentaba de Corti, para que ustedes vean también otro ejemplo de alguien que trabaja con obra medieval que está en Argentina, y después le dejé también, algo interesante, que hoy no se los di porque es muy específico y va a ser muy denso, pero si les llega a interesar lo pueden consultar, que es un artículo en donde se compara estas 2 esculturas que yo les mostraba al principio, que están las 2 en el Museo Metropolitano de Arte, haciendo todos estos estudios, que acá no se pudieron realizar, sobre la escultura auvernesa, de técnica y materiales, y comparándola también sobre otras esculturas románicas que se encuentran en el Metropolitano, muy interesante. Y tienen en el sitio, que yo les dejé el enlace, que eso es mucho más ameno para ver, la comparación, ¿sí? Muy detallada de las imágenes entre sí, para que puedan ustedes ver esa misma mano que produjo esas esculturas, ¿no? Y por último, tienen un artículo que habla sobre la importancia del color en la escultura medieval, que tiene un poco que ver con todo este tema que tratábamos, sobre todo la vez pasada, de la materialidad y demás. Así que bueno, eso se los dejo como material, si a alguien le interesa. Sí. Bueno, ahora sí, si no hay ninguna otra cuestión, vamos a terminar, y yo esta semana, esta última partecita no la grabé, me olvidé, pero bueno, yo después le subo... ¿Estás grabando? ¿Estoy grabando? Está grabando, dice. ¡Ay, tiene razón! Bueno. No, tuteame, por favor. No, está bien. Entre los micrófonos que quedaron abiertos y mis despistes y qué sé yo, va a quedar un chiche esto, así que... Bueno, gente, muchas gracias por estar presentes. Muy lindas tus clases, estamos todos encantados. Muchísimas gracias. Sí, muy interesante, la verdad, no sé, me encantó todo lo que nos contaste. Muchísimas gracias, les agradezco mucho, en serio. Hermoso todo. Tengo una consulta. Recién Sí. dijiste que hay que presentar un trabajo o una propuesta de trabajo al final del curso. Claro, sí, eso creo que lo habíamos comentado la vez que viene, porque ustedes tienen un plazo para presentar el trabajo final, ¿sí? Que no me acuerdo si era de 6 meses, de cuánto tiempo era, Sí. pero nuestra propuesta era que ustedes ya vayan pensando Claro. con qué línea, o sea, qué es lo que van a, más o menos cuál es el tema que van a seguir, que van a trabajar, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros también tengamos la oportunidad de, bueno, orientarlos a ustedes, de aconsejarles bibliografía, etcétera, etcétera. Pero ese es el único fin, no es que ustedes tengan que presentar algo escrito, ni mucho menos, la última clase, sino que la intención es, primero, nosotros conocer más o menos por qué lado van a ir sus trabajos, para que también nosotros podamos a ustedes y podemos ayudarlos en la elección de la bibliografía, etc. No hay un número de página, nada. Para presentar. No, eso, bueno, no Charla. me... Sí, eso después lo veremos en ese momento, ¿no? Pero no tienen que entregar nada, es para que ustedes más o menos nos cuenten qué es lo que piensan hacer, nada más. Perfecto. Perfecto. Igual, esto que yo les digo, todo vayan corroborándolo con las otras profesoras, ¿no? No estoy diciendo cualquier cosa, pero yo creo que sí que es así. ¿Cómo no? Bueno, Muchas gente. gracias. Muchas No, gracias, por favor, María gracias a Laura. ustedes y que tengan también unas muy hermosas clases con Melissa y Mariana, ¿eh? Muy Nos vemos buenas en el último clases. encuentro. Gracias. Adiós. Chau, chau. Adiós. Gracias. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos. Martín. Chau, chau. Chao, muchas gracias. Adiós, chau, chau.